Hola, les traemos la retroalimentación del taller 2. Entonces empecemos. El objetivo de esta retroalimentación, igual que la anterior, es que analicemos cuál es la meta, cuál era la meta en este taller, cómo se desempeñaron en el taller y qué deben hacer a continuación para poder mejorar. Entonces, en primer lugar, vamos a ver a dónde debían llegar. La idea era que pudieran analizar la planificación de una tarea matemática, la anticipación didáctica que estaba dada y parte de su gestión comunicativa, y que ustedes puedan establecer una tabla de monitoreo de la tarea matemática, ideas a contraponer en una discusión matemática, preguntas pertinentes para discutir en torno a un foco dado y movimientos discursivos pertinentes. Entonces, acá tenemos el detalle por parte o por pregunta. Primero les pedíamos que elaboraran la tabla de monitoreo para la anticipación didáctica que se presenta. Entonces, se esperaba que en la columna de estrategia ustedes pusieran aquí el nombre de cada estrategia, por así decir, planteada en la anticipación didáctica. En esta columna de quién y qué tenían que decir en qué consistía esa estrategia, pero de forma corta. La parte de quién no se completaba porque obviamente no sabemos quiénes son nuestros estudiantes en esta situación ficticia. Y en la columna de orden se secuenciaban todas estas estrategias o algunas de ellas, según como ustedes decidieran. En una clase uno puede decidir que las 5 estrategias sean presentadas o que solo 2 o 3, según los tiempos y según los propósitos que uno tenga. Entonces, resumiendo, columna de estrategia como el nombre de cada estrategia, quién y qué, una descripción breve de las mismas, y en la columna de orden, la secuencia en que estas se van a presentar en la discusión. En cuanto a la parte D, tenían que primero completar la gestión comunicativa señalando 2 ideas a contraponer a partir del foco. Después, señalar 3 preguntas y, por último, señalar 2 movimientos discursivos. Entonces, ¿qué era lo importante aquí en la idea a contraponer? Primero que todo, que fueran coherentes con el foco, ¿ya? O sea que si el foco era suma de fracciones, que sean 2 ideas sobre cómo se suman fracciones. Y a contraponer, o sea, ideas que muestren puntos de vista diferentes, lo cual nos va a permitir establecer una discusión. Después, en las preguntas, se les pedían distintas cosas. Primero, que la pregunta se planteara tal como se le diría a los niños y a las niñas, ¿ya? Casi que con comillas, cómo sería en un diálogo. Después, qué tipo de pregunta es, su clasificación, y el propósito de la pregunta. La idea de esto es que ustedes tengan claro por qué están haciendo esta pregunta en específico y no cualquier otra, y sean conscientes de eso. Para los movimientos discursivos lo mismo. La clasificación, qué instrucción específica van a dar y por qué es pertinente, ¿ya? Además, la pregunta tiene que ser en torno al foco dado, por supuesto. Toda la gestión comunicativa se hace para planificar la discusión. Esta discusión tiene que tener un foco, o sea, como algo que me guíe a mí en la discusión. ¿Cuál va a ser mi norte? Discutir sobre la suma de fracciones con distinto denominador, por ejemplo. Y para llegar a eso, yo busco que surjan ideas a contraponer, les hago preguntas a mis estudiantes y hago movimientos discursivos. Entonces acá, ¿dónde se encuentran? Respecto a la tabla de monitoreo, hubo un porcentaje de logro del 88%. En las ideas a contraponer, 74% de logro. Las preguntas tuvieron un 91% de logro promedio y los movimientos discursivos un 80% de logro promedio. Entonces, en general, en promedio, la parte más débil fue la de las ideas a contraponer y posteriormente vamos a ver qué lograron en específico en esta parte y qué deben mejorar. Vamos a partir igual en orden, ya primero por la parte A, tabla de monitoreo. ¿Qué lograron? Incluyeron como mínimo
las estrategias anticipadas que ocuparán en la ADP, ¿ya? O sea, en esta tabla algunos incluyeron las 5 estrategias, lo cual está bien, y otras personas pusieron solamente aquellas estrategias que quieran incluir en la discusión, ¿ya? También eso se aceptó correcto. Describieron las estrategias y fueron capaces de secuenciarlas, asignarles un orden. ¿Qué tienen que lograr? Elaborar la tabla de forma que sea útil. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces en la parte de quién y qué describían de forma muy extensa las estrategias. Eso no llevaba a un descuento de puntaje, solo que la tabla de monitoreo, la idea es que uno de verdad la use en la clase, la tenga ahí y la vaya completando. Entonces, si es muy extensa, no les va a dar el tiempo como para ponerse a leer y después clasificar, ya, si este grupo ocupó esta estrategia, este grupo ocupó esta otra. Entonces la idea es que sea súper precisa y que la descripción sea breve. Y esto de no excluir estrategias tiene asteriscos porque les queríamos plantear que si bien pueden en la tabla de monitoreo solo incluir aquellas estrategias que van a ocupar en la ADP, también pueden incluir otras estrategias posibles que ustedes no quieran incluir en la discusión, pero que sí puedan surgir por sus estudiantes, porque así van a tener el registro de qué grupos ocuparon esas estrategias, aun cuando no las ocupen en la discusión, ¿ya? Y así les queda el registro a ustedes de todas las estrategias que salieron en la clase, y no solo de aquellas que después usaron para discutir. En cuanto a las ideas a contraponer, ¿qué lograron? Establecer dos ideas diferentes que puedan surgir en la discusión y en general las ideas que establecieron eran contrapuestas y permitían una discusión real. Ahora, ¿qué tienen que lograr? Que estas ideas sean coherentes con el foco, ¿ya? Muchas veces planteaban ideas relacionadas con la suma, pero a veces con suma de fracciones de igual numerador, o con la equivalencia de fracciones, cuando el foco era suma de fracciones con distinto denominador. También hay que mejorar la redacción de las ideas, ¿ya? Esta parte se refiere a qué podrían decir los niños y niñas respecto al foco de discusión. Entonces, si mi foco es suma de fracciones, los niños podrían decir, para sumar fracciones hay que sumar el numerador y el denominador hacia el lado, por ejemplo. Esa podría ser una idea que surja, ¿ya? No son ideas que ustedes van a señalar a los niños, sino que esperan que surjan de parte de ellos y ellas. Siguiendo, en cuanto a las preguntas, el principal logro es que fueron preguntas súper específicas y eso es muy importante, ya porque así el niño o la niña va a tener claro por qué le estoy preguntando, o sea, no es cómo hiciste eso, sino cómo hiciste para sumar la fracción tanto con la fracción tanto usando el material concreto, por ejemplo. Son preguntas que al niño le ayudan a responder y no se quedan en blanco. Y además, esto permiten ahondar en el razonamiento de los estudiantes. Y también pudieron identificar el propósito que tenía formular estas preguntas. ¿Qué tienen que lograr? Que cuando clasifican las preguntas, lo hacen bien y justifican bien, pero de forma genérica. O sea, justifican con lo mismo que dice en el texto, de que esta pregunta sirve para explorar el razonamiento porque bla, 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 pero no lo justifican en relación al caso dado. Y en cuanto a los stock moves, lo mismo. En general, señalan movimientos discursivos específicos y son capaces de clasificarlos. Pero falta, nuevamente, acá, evitar utilizar justificaciones genéricas y justificar en relación a su propia discusión, al propio caso que estamos planteando. Además, falta que establezcan un propósito claro de por qué incorporar los movimientos y específico para la discusión, lo mismo de antes, e identificar las ideas que quieren destacar en la clase usando los movimientos discursivos. Finalmente, ¿qué tienen que hacer ahora para poder mejorar? Plantear una gestión comunicativa coherente con el foco. Entonces, muy importante que
tengan súper claro que nuestro norte es el foco que uno establezca y por tanto todo lo demás de la gestión tiene que ser coherente con este foco. Además, diseñar una tabla de monitoreo que, valga la redundancia, les permita monitorear el trabajo, que sea útil y que de verdad la vayan a usar y que no sea un papel que lleven y que al final se olviden y nunca lo usen. Y finalmente, tienen que diseñar preguntas y movimientos discursivos específicos, identificando el propósito y momentos pertinentes para poder hacerlas. O sea, no basta solo con decir qué pregunto, sino pensar, pero ¿por qué estoy haciendo esa pregunta y cuándo la voy a hacer y a quién? Lo mismo con los movimientos. Estamos seguros que si siguen estos consejos van a mejorar y van a poder hacer excelentes clases de matemática.